Bienvenidos mis artistas, en este video quería hablar sobre mi experiencia en la materia de restauración en el sexto semestre de Arte y Escultura. En esta materia tuve la oportunidad de restaurar un cuadro colonial que viene de mi abuelo. Entonces fue una experiencia bastante interesante porque nunca había restaurado un cuadro tan antiguo. Entonces quería contar un poco la experiencia y los procesos que seguimos. El primer paso que tomamos fue hacer el análisis general de la obra para ver los daños que tenía. En este caso encontramos que tenía varias pérdidas, sobre todo una principal en la parte de la corona que era bastante grande. También encontramos que en general había un descolorido. Esto suele suceder por la suciedad y por el envejecimiento del barniz. En este caso la obra no tenía un barniz protector que se había amarillado desde antes, entonces toda la suciedad se había pegado directamente a la pintura. Esto en el proceso de limpieza nos costó bastante, pero al final sí se pudo conseguir. Una vez que hacemos el análisis general de toda la obra, tratamos de ver un poco la historia. En este caso no teníamos un registro de compra o desde cuántos años tenía, pero calculamos que más o menos por la historia de dónde viene, tiene más de 70 años, puede ser muchos más o un poco menos. En el análisis general también vimos que la obra tenía algunas cuestiones bastante diferentes a obras convencionales, que es que no tenía el entelado hacia atrás, sino que tenía una tela interna que sujetaba el lienzo al bastidor, que tenía clavos por encima de la pintura y que tenía una parte de un corte que se había solucionado pegándolo directamente al bastidor. Una vez que hicimos todo este análisis general, vimos propio que debíamos comenzar con la separación del lienzo del bastidor. Una vez separadas estas dos piezas, comenzamos con la parte de limpieza. Comenzamos por la parte de atrás del lienzo, porque es la parte que menos intervención pictórica tiene, entonces es un poco más sencilla. Comenzamos con el agua limpia para quitar toda la suciedad. Algo que me sorprendió mucho de la obra es que a pesar de tener una tela en la parte de atrás para pegar la obra al bastidor, una vez sacados vimos que la suciedad había ingresado a toda la parte del lienzo. Lo limpiamos con agua limpia sencilla con cepillo para sacar toda esa suciedad, y también en ese proceso de limpieza vimos que la obra había sufrido de mucha resequedad. Eso hacía que el lienzo se sintiera como cuero y que era bastante difícil volver a tener esa flexibilidad de la tela natural. Pero cuando comenzamos a limpiarlo por la parte de atrás, vimos que empezó a recuperar tanto el colorido como la flexibilidad. Entonces vimos que era un proceso importante el rehidratar la pieza del lienzo. Antes de pasar con el proceso de limpieza, hicimos un análisis con luz ultravioleta y pudimos ver las diferencias entre las zonas que tenían más protección como aceite de linaza o barniz y las zonas que eran pura pintura. Una vez que habíamos limpiado toda la parte de atrás, comenzamos con la parte de adelante, que es la parte de limpieza pictórica más tradicional a lo que se ve en los videos de restauración. Comenzamos con agua limpia, agua cristalina, que era para quitar la primera capa de polvo, y después usamos alcohol en gel, el más natural que tenía, sin aromas y sin colores, pero vimos que era un agente algo abrasivo, entonces no se hizo en todas las partes. La obra tiene unas partes donde están las figuras de los santos que están muy pintadas con aceite de linaza o que si fueron barnizadas, y el resto de las obras que es pintura al natural. Entonces en esas partes que tenían más barniz o protección, sí usamos el alcohol en gel y evitamos usarlo en las zonas de pintura expuesta por cuestiones de que podría ser demasiado abrasivo. Todo este proceso se hizo con una limpieza de cotonetes y algodón, porque usar otra clase de limpiadores puede generar rasgaduras y abrasiones en la pintura, que es lo que queremos restaurar. Posteriormente decidimos centrarnos en el bastidor. Los dueños de la obra querían mantener el bastidor original. Normalmente se puede llegar a cambiar el bastidor, pero siempre es recomendable mantenerlo porque también es parte de la historia de la obra.
Entonces lo que hicimos fue lijarlo y reforzarlo, que tenía partes de las esquinas sobre todo que habían perdido esa firmeza. Posteriormente agarramos una tela de tocuyo y hicimos el entelado sobre el bastidor tradicional y tratamos de usar clavos bastante pequeños, que son tachuelas, y las que teníamos del cuadro original. Normalmente se hace el entelado cuando la pieza no está bastida, pero vimos que en este caso entelarla con la pieza de lienzo original podría generarle mucha tensión, entonces preferimos hacerlo antes. Usando cola de carpintero fue que pegamos las dos piezas y con la ayuda de una plancha para generar presión y que el secado sea un poco más rápido. Eso ayudó mucho a que las heridas y suturas que tenía la pieza del lienzo se relajaran y quedaran a nivel. Una vez notamos que reenteladas tuvo la tensión necesaria para soportar la obra y que había recuperado la flexibilidad necesaria que tenía que tener para sobrevivir más años. Una vez teniendo la obra entelada en el bastidor y ya pegadas, lo que hicimos fue hacer una restauración volumétrica. Ya que el tocuyo se encontraba a un nivel más abajo que el lienzo, usamos yeso látex blanco para arreglar ese nivel volumétrico y usamos el algodón para limpiar los excesos. Y en las zonas que teníamos partes más grandes usamos una lija para que quede bien al nivel, siempre siendo cuidadosos de no raspar la obra original. Una vez teniendo toda la obra al mismo nivel, comenzamos con la parte del repinte. Justo de esta parte no tengo fotografías porque se encargó el licenciado más que nada, y luego pasamos a la parte del barniz. Es muy importante añadir al barniz a esta obra porque no tenía esa protección desde sus inicios y eso hizo que se dificultara un poco más el proceso de restauración y que haya sufrido más pérdidas. Usamos un barniz completamente transparente, usamos óleo y barniz para las partes que faltaba una colorimetría más exacta. Una vez terminado este proceso ya podríamos decir que la obra está completamente restaurada porque ya ha recuperado toda esa colorimetría y todas las pérdidas que le faltaban. Pero decidimos hacer el proceso de enmarcado, que la obra original no tenía un marco. Esta parte no la hice yo, la llevamos a un marco. Decidimos un diseño con un dorado envejecido para no quitarle el protagonismo a la obra original. En general fue una experiencia muy interesante. Siempre me ha llamado mucho la restauración de obras y poder restaurar esta obra tan antigua fue un verdadero honor y realmente la pasé muy bien. Creo que el trabajo se ve y aunque no sea una restauración ilusionista que trata de asemejarse completamente al diseño original sin dar paso a las heridas del tiempo, creo que dejamos que la obra se vea lo mejor posible, quitando todas esas pérdidas que tuvo, pero sin meter mucha mano en el diseño original. Los criterios de restauración que teníamos trataban de intervenir lo menos posible en la obra. Muchas gracias por ver este video, espero ya volver a hacer más videos para YouTube. Sé que he estado un rato desaparecido.